Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que hoy meditemos en este texto que encontramos en el Evangelio de San Juan, del encuentro de Jesús y la samaritana. Este texto está en el capítulo 4, versículo del 1 al 19. Y dice así: Cuando supo Jesús que habían oído los fariseos que Jesús hacía más discípulos que Juan y que bautizaba, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dejó Judea y partió de nuevo para Galilea. Era necesario que él pasara a través de Samaria. Llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en una fuente de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice: anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: no tengo marido. Jesús le dice: tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice: Señor, veo que tú eres un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es hermosísimo, como lo acabamos de escuchar. Expresa toda la misión que Jesucristo ha venido a realizar al mundo. Él como el Verbo encarnado, Dios hecho hombre.
El texto nos dice que Jesús viene fatigado, cansado por el camino. Tiene hambre, tiene sed. De hecho, el texto dice que los discípulos van al pueblo para buscar algo de comer. Y Jesús está allí a la par del pozo. Allí se queda. Y no solo por esa necesidad física de descansar, de beber del agua del pozo porque tiene sed, sino porque Jesús como Dios sabe que pronto va a llegar la mujer samaritana. Y hay algo más en él de la sed y del hambre físico. Jesús está allí esperando a la mujer porque tiene hambre y sed de almas sobre todo de personas débiles, frágiles, sin virtud, de pecadores. Jesús tiene sed de la salvación de las almas. Jesucristo ha venido al mundo a rescatar lo que estaba perdido, a salvar a los pecadores. Y se ha cansado porque viene en búsqueda de esta alma. Tiene sed y hambre de la salvación de esta alma y de cada alma de cada uno de nosotros. Cuando leemos un pasaje como este, cuando vemos a Jesús actuar de esta manera, siendo Dios, Él es Dios, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Y cuando lo vemos así, deteniéndose para buscar una persona, para encontrarse con una persona, entonces nos es fácil también comprender que Dios omnipotente, infinito, totalmente trascendente al hombre, ese Dios es infinitamente cercano. Ese Dios, precisamente por su omnipotencia, sin perder su grandeza, ese Dios se abaja de tal manera que quiere comunicarse persona a persona con cada uno de nosotros. A Dios no se le puede ver como un ser abstracto, etéreo, encumbrado por las alturas, lejano como habitante de la última de las galaxias del universo. Dios no es ese. Dios no es una cosa abstracta. Dios no es una energía
tenemos que tener claro, a Dios no se le puede llamar universo. Dios no es el universo. El universo infinito fue creado por el dedo de Dios. Qué distinto, ¿verdad? Por una palabra que Dios pronunció. Él dijo, hágase, y todo fue creado. El universo fue creado, pero el universo no es Dios. Y no se le puede llamar universo a Dios. Se está confundiendo. Se está cayendo de nuevo en una herejía ya muy antigua que se llama panteísmo. Ese no es el Dios en quien nosotros creemos. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que Jesucristo ha venido a revelarnos, a darnos a conocer. No. Ya en el Antiguo Testamento encontramos que dice desde el primer libro del Génesis, encontramos que dice que Dios se paseaba por los jardines del Edén, del paraíso. Ya se nos está enseñando. Dios es el que se pasea, el que camina por el jardín. Dios es el que vive con su pueblo, en medio del pueblo. Así lo entendió el pueblo de Israel. Y por eso ya en tiempos de Moisés se le hacía una tienda, se le dejaba una tienda para que Dios habitara en medio del pueblo. Él ocupaba un lugar en medio del pueblo. Y por eso Isaías, cuando profetiza la llegada del Mesías, del enviado de Dios, Isaías dice, se llamará Emmanuel, porque será Dios con nosotros. Eso es lo que significa la palabra Emmanuel, Dios con nosotros. Es hermosísimo leer en los profetas, leer, sí, en esos libros del Antiguo Testamento, Jeremías, Isaías, y encontrar allí que Dios nos dice, por ejemplo, esto: si una madre es capaz de dejar a un hijo abandonado, de olvidarse de un hijo, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Se dan cuenta cuál es la relación que Dios quiere tener con nosotros? ¿Se da cuenta usted que para Dios usted no es un grano de maíz perdido, una partícula de polvo que se la lleva el viento, un grano de arena en la inmensidad de las playas del mar? No, no. Usted es una criatura hecha de su amor, destinada a ser parte de Él, de su propia y misma naturaleza divina. Para eso hemos sido creados, para eso Dios permitió que usted viniera al mundo. Porque aun cuando el pecado había roto esa relación
divina de amor con Dios y la criatura. Aquí está Jesucristo, con su sangre, con su muerte, con su resurrección, restaurando lo que se había roto, volviéndonos de nuevo a la posibilidad de participar de esa naturaleza divina y ser Dios en Dios. Tantas veces he repetido esto en las meditaciones y lo seguiré haciendo. Lo seguiré haciendo hasta que no nos convenzamos de que nosotros somos criaturas amadas por Dios, que Él nos ama personalmente, personalmente. Dice también el Señor en su palabra, dice, pongo mis ojos en tus ojos y te llamo por tu propio nombre. Dios pronuncia mi nombre, pronuncia el nombre de cada uno de nosotros con su propia boca. Dios pone su mirada en mí, en usted. Usted dice, ¿y pero cómo hace esto si somos tantos millones de personas en el mundo? Y entonces yo le sigo repitiendo, no se asuste, precisamente porque es Dios, precisamente porque es infinito, omnipotente, todopoderoso, precisamente, y ya lo dice el Evangelio en San Lucas, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. No debemos asustarnos cuando lo que más podemos hacer es admirar la grandeza del poder de Dios, que siendo tantos, Él es Dios sin partirse, sin menguarse. Él es Dios para cada uno. Él es Padre de cada uno de nosotros. Y aquí lo vemos en este texto, porque Jesucristo es Dios. Y lo vemos como Dios sediento de aquella alma, de aquella mujer, porque Él viene a realizar la voluntad de su Padre. Y la voluntad del Padre es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como dice la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 4. Que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Esta es la voluntad de mi Padre. Así dice Jesús. Y Jesús agrega, y yo lo resucitaré en el último día. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 40. Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre. Y la voluntad de su Padre es que todos sus hijos alcancen la salvación. Es su divino querer. Restablecer la armonía que el pecado había roto. Restablecer la gracia, la relación. Dios creó a Adán y a Eva
haciéndolos partícipes de su naturaleza divina. Eso lo rompió el pecado. Ahora Jesucristo viene a dar su vida en rescate de la nuestra. Viene a salvarnos. Y eso es lo que significa salvación. Por eso yo debo aceptar a Jesucristo. Aceptar a Cristo que viene a mí, cansado del camino, con hambre, con sed, sed de mi alma, hambre de mi salvación, hambre porque quiere perdonarme, hambre porque quiere redimirme, levantarme, porque quiere llenarme de su gracia, de su presencia y hacerme partícipe de su felicidad, de su gozo, de su plenitud. Ahora me toca a mí, porque Él ya ha muerto en la cruz, porque Él ya ha derramado su sangre por mí, porque ya yo he sido comprado a precio de esa sangre y he sido lavado en las aguas del bautismo. Ahora me toca a mí aceptarlo a Él y aceptar su salvación, aceptándole esa agua que solo Él puede darme. Que si yo tomo de esa agua, ya nunca más volveré a tener sed. Esa es la voluntad del Padre. Yo siempre he dicho, así con mis ejemplos, quizás tontos o no tan, o sin gracias, digo yo. Yo siempre he dicho, bueno, pues aquí las gallinitas que viven conmigo aquí en este monasterio, cuando ellas ponen un huevo, yo las oigo que inmediatamente que ponen un huevo comienzan a cacarear. Y entonces yo digo, se sentirá feliz. Esto lo digo como una fábula, ¿no? Pero también tiene algo de verdad, o podría ser que tenga toda verdad. Cuando pone un huevo la gallina cacarea. Entonces digo yo que ella se siente feliz. Ella está diciéndole a todas las demás, oigan, miren, yo he puesto un huevo. Se siente realizada, se siente orgullosa. Ella fue creada para poner huevos. Se siente feliz. Está haciendo lo que tenía que hacer, para lo que fue hecha, para lo que vino al mundo. Y me imagino que cuando la vaca se deja ordeñar y da leche, ella se sentirá orgullosa, realizada también porque está sirviéndole al hombre. Los animales Dios los creó para beneficio del hombre, para que nos sirvan, porque el hombre es la criatura por excelencia. Y los animales se glorían. Óiganme bien y ojalá que entendieran tantas personas. La gloria de un animalito está en servirle al hombre. En servirle al hombre y a veces también como alimento. Y el animalito se glorifica sirviéndole al hombre. Pero bueno, en otro momento hacemos una catequesis sobre eso. No se van a enojar conmigo los que ahora están defendiendo los animales a capa y espada. Pero así es, así lo dice la palabra, así está escrito. Y los animalitos cuando sirven al hombre, ellos se sienten orgullosos, plenos, realizados.
Vayamos a lo que nos tiene a nosotros meditando. Cuando un hombre hace lo que tiene que hacer para lo que vino al mundo, para lo que fue creado, el hombre encuentra allí la única fuente de felicidad y de realización que puede encontrar. No hay otra. Cuando un hombre es capaz de caer de rodillas, reconociendo a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, ese hombre alcanza la plenitud de su ser, inclinado ante su Creador. Cuando un hombre es capaz en su humildad de beber del agua que solo Jesucristo puede darle, ese hombre sabe que solamente esa agua lo satisface y no hay otra. Debemos de ser humildes y también de ser fuertes, porque siempre estará el diablo tentándonos, como tentó a nuestro padre Adán en el principio y a Eva. Siempre estará ahí el diablo como un león rugiente tentándonos. Siempre estará allí el mundo con sus ofrecimientos placenteros, materiales, con sus mentiras. Y siempre estará nuestro cuerpo pidiéndonos, reclamándonos. Debemos de ser fuertes, convencernos a nosotros mismos que la única fuente de agua viva es la voluntad de Dios en nosotros, lo que Dios quiere para nosotros, que alcancemos la salvación, que desde ya comencemos a participar de la felicidad eterna del cielo, desde ya. Jesús hoy ha venido a su vida. Jesús ha venido a mi vida. Véalo usted cansado, con sed, con hambre. Cansado porque ha venido a usted a buscarlo, a buscarla. Con sed porque su sed es de ganarse su alma para Él. Con hambre porque quiere saciar eso, entregándole a usted el don de la salvación, el don de su amor, de su espíritu. Seamos capaces de tener la humildad y la valentía de decirle como la samaritana: Señor, dame de beber de esa agua para nunca más volver a tener sed. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por su paciencia. Que Dios les pague tanta bondad. Los amo con todo mi corazón. Como ustedes notaron, porque si me pusieron atención, notaron que quedamos apenas en el principio de la meditación de este texto, que así como el pozo de Jacob era profundo, este texto, en todo lo que el Espíritu Santo quiere regalarnos, es infinitamente profundo
infinitamente rico. Si Dios quiere, mañana continuamos con la meditación del encuentro de Jesús con la samaritana. Hasta mañana, si Dios lo permite.